Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso o al menos uno soportable, dependiendo de dónde me estén viendo. Hoy nos vamos a sumergir en un tema, bueno, digamos que es un tema que toca fibras sensibles. El título lo dice todo, Afra destrozada, Mert la hiere y su dolor te hará llorar. Sí, es intenso. Prepárense porque vamos a explorar una historia de dolor, de traición, de vulnerabilidad y quizás, solo quizás, de redención. No quiero prometer lágrimas, pero traigan sus pañuelos por si acaso. Vamos a analizar las emociones, los motivos, las consecuencias de esta dolorosa interacción entre Afra y Mert. No voy a spoilear demasiado ahora, pero les prometo que será un viaje emocional que vale la pena. Antes de que nos adentremos de lleno, quiero pedirles un favorcito rápido. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de los análisis profundos y de las conversaciones honestas sobre las emociones humanas, por favor, consideren suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. De verdad, significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido que espero que les guste. Así que sin más preámbulos, comencemos. Afra, ¿por dónde empezar con Afra? Es un personaje que desde el principio se nos presenta como alguien fuerte, independiente, con una fachada impenetrable. Pero como suele suceder, detrás de esa coraza hay una vulnerabilidad que la hace aún más humana, más real. Es una persona que ha construido muros alrededor de su corazón para protegerse de posibles heridas, para evitar revivir el dolor del pasado. Afra, desde una edad temprana, aprendió que la confianza era un lujo que no podía permitirse. Creció en un entorno donde las promesas se rompían con la misma facilidad con la que se hacían, donde la lealtad era un concepto volátil y donde el amor a menudo venía con condiciones. Estas experiencias la marcaron profundamente, moldeando su visión del mundo y llevándola a erigir esas barreras protectoras. Su independencia no era una elección, sino una necesidad, una armadura forjada en la fragua de la desilusión. Y luego aparece Mert. Mert es complicado. Al principio lo vemos como alguien encantador, carismático, alguien que parece genuinamente interesado en Afra. Su atención, sus cumplidos, su aparente preocupación por su bienestar, todo parece ser una bocanada de aire fresco para Afra, alguien que ha estado viviendo en una soledad autoimpuesta durante mucho tiempo. Mert entra en la vida de Afra como un torbellino de positividad. Es el tipo de persona que parece emanar confianza y alegría, cualidades que resultan irresistiblemente atractivas para alguien como Afra, que ha estado viviendo a la sombra de la duda y la desconfianza. Sus palabras fluyen con facilidad, sus gestos son cálidos y reconfortantes, y su presencia ilumina cualquier habitación en la que se encuentre. Mert parece ser todo lo que Afra ha estado buscando, la pieza que faltaba en su rompecabezas emocional. Su encanto no es solo superficial, parece tener una comprensión profunda de Afra, intuyendo sus miedos y anhelos, lo que la hace sentir vista y valorada de una manera que nunca antes había experimentado. Mert se acerca a Afra, derribando lentamente sus defensas. Con cada conversación, con cada gesto amable, con cada momento compartido, Afra empieza a confiar en él. Empieza a permitirle entrar en su mundo, a mostrarle sus verdaderos sentimientos, sus miedos, sus sueños. Empieza a creer que quizás, esta vez, el amor pueda ser diferente, que quizás pueda encontrar la felicidad que tanto anhela. El proceso es gradual, una danza delicada entre la cautela y la esperanza. Mert es paciente, respetando los límites de Afra y construyendo una base sólida de confianza. La invita a compartir sus historias, a revelar las cicatrices que lleva en su corazón, y la escucha con atención y empatía. No la juzga, no la presiona, simplemente la acepta tal como es, con todas sus imperfecciones y vulnerabilidades. Cada vez que Afra se abre un poco más, Mert responde con honestidad y sinceridad, creando un espacio seguro donde puede ser ella misma sin miedo al rechazo. Los momentos compartidos se convierten en recuerdos preciosos, risas compartidas, conversaciones profundas hasta altas horas de la noche, pequeños gestos de afecto que hablan más que 1000 palabras. Afra comienza a imaginar un futuro con Mert, un futuro lleno de amor, alegría y compañerismo. Pero como suele suceder en las historias que nos rompen el corazón, la realidad es mucho más cruel. Mert, detrás de esa fachada de hombre perfecto, esconde oscuros secretos, motivaciones egoístas, una incapacidad para conectar realmente con los demás.
No busca el amor verdadero, sino la validación personal, el control, la satisfacción de sus propias necesidades, sin importar el daño que cause en el camino. La máscara de Mert comienza a resquebrajarse lentamente, revelando las fisuras de su verdadera personalidad. Pequeñas inconsistencias en sus historias, cambios sutiles en su comportamiento, miradas fugaces que revelan una frialdad inquietante, son señales que Afra ignora, cegada por el espejismo del amor. Mert no es lo que parece, es un maestro de la manipulación, un depredador emocional que busca presas vulnerables para alimentar su ego. Su encanto es una herramienta, su carisma una fachada, su interés una farsa. Lo que realmente busca es el poder, la capacidad de controlar y dominar a los demás. Y Afra, con su corazón abierto y su necesidad de amor, se convierte en su objetivo perfecto. Y aquí es donde empieza el dolor. Mert empieza a mostrar su verdadera cara. Sus comentarios amables se convierten en críticas sutiles, sus gestos de cariño se transforman en manipulación emocional, su preocupación genuina se revela como una simple estrategia para mantener a Afra bajo su control. Las críticas comienzan de manera sutil, disfrazadas de consejos bien intencionados. Mert señala los defectos de Afra, sus inseguridades, sus errores pasados, presentándolos como áreas de mejora. Al principio Afra lo acepta, creyendo que Mert simplemente está tratando de ayudarla a ser una mejor persona. Pero con el tiempo las críticas se vuelven más frecuentes y más hirientes, minando su autoestima y haciéndola dudar de sí misma. Los gestos de cariño se convierten en herramientas de manipulación. Mert utiliza el afecto y la atención como recompensas, retirándolos cuando Afra no cumple con sus expectativas. La hace sentir culpable, responsable de su felicidad, obligándola a complacerlo constantemente para evitar su desaprobación. Su preocupación genuina se revela como una estrategia para mantenerla dependiente de él. Mert aísla a Afra de sus amigos y familiares, convenciéndola de que él es la única persona que realmente la entiende y la apoya. La hace dudar de las intenciones de los demás, sembrando la semilla de la desconfianza y el aislamiento. Afra, cegada por la ilusión del amor, tarda en darse cuenta de lo que está sucediendo. Ignora las señales de alarma, justifica el comportamiento de Mert, se aferra a la esperanza de que el hombre que conoció al principio todavía exista. Pero poco a poco la verdad se vuelve innegable. Mert está hiriéndola, destrozándola por dentro, minando su autoestima y su confianza en sí misma. Afra entra en un estado de negación, tratando de racionalizar el comportamiento de Mert y buscando excusas para sus acciones. Se convence a sí misma de que está exagerando, de que él no lo hace a propósito, de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Se aferra a los recuerdos de los primeros días de su relación, cuando todo parecía perfecto, y se niega a aceptar que la persona de la que se enamoró ya no existe. Pero a medida que el comportamiento de Mert se vuelve más abusivo, la verdad se vuelve innegable. Afra se da cuenta de que está atrapada en una relación tóxica, que está siendo manipulada y controlada por alguien que no la ama de verdad. El momento en que Afra se da cuenta de la magnitud del daño es devastador. Es un punto de inflexión en la historia, un momento en el que el espectador siente el dolor de Afra como propio. Vemos su vulnerabilidad expuesta, su corazón roto en 1000 pedazos, su mundo desmoronándose a su alrededor. La realización llega como un golpe en el estómago, un torrente de dolor que la deja sin aliento. Afra se da cuenta de que ha sido ingenua, de que ha permitido que alguien la manipule y la lastime de una manera que nunca creyó posible. Se siente avergonzada, culpable, responsable de su propia desgracia. Su corazón se rompe en 1000 pedazos, cada fragmento representando una esperanza rota, una promesa incumplida, una mentira descubierta. Su mundo se desmorona a su alrededor, dejando un vacío oscuro y aterrador. La traición de Mert es aún más dolorosa porque Afra se había permitido ser vulnerable con él. Le había confiado sus secretos más profundos, sus miedos más íntimos, sus sueños más preciados. Y él, en lugar de protegerla, de amarla, de valorarla, utilizó esa vulnerabilidad para manipularla y lastimarla. La confianza de Afra era un tesoro, un regalo precioso que solo había ofrecido a unos pocos elegidos. Le había revelado sus miedos más profundos, las cicatrices que llevaba en su alma, los sueños que alimentaban su espíritu. Mert había prometido protegerla, amarla incondicionalmente, ser su refugio seguro. Pero en lugar de eso utilizó su vulnerabilidad en su contra, convirtiendo sus secretos en armas y sus miedos en herramientas de control. La traición de Mert no solo rompió su corazón, sino que también destrozó su fe en la humanidad.
El dolor de Afra no es solo el dolor de un corazón roto. Es el dolor de la decepción, de la traición, de la pérdida de la inocencia. Es el dolor de darse cuenta de que la persona en la que más confiaba era, en realidad, su peor enemigo. Es el dolor de tener que reconstruir su vida desde cero, de aprender a confiar de nuevo, de sanar las heridas profundas que Mert le ha infligido. El dolor de Afra es multifacético, una amalgama de emociones que la consume por completo. Es el dolor de la decepción, la desilusión de ver que la persona que creía que era su alma gemela era en realidad un monstruo disfrazado. Es el dolor de la traición, la sensación de haber sido apuñalada por la espalda por alguien en quien confiaba ciegamente. Es el dolor de la pérdida de la inocencia, la comprensión de que el mundo no es tan justo y bueno como ella creía. Es el dolor de tener que enfrentarse a la realidad de que ha sido víctima de abuso emocional, de que ha permitido que alguien la manipule y la controle. Y es el dolor de tener que reconstruir su vida desde cero, de aprender a confiar de nuevo, de sanar las heridas profundas que Mert le ha infligido. Pero la historia de Afra no termina aquí. Si bien el dolor es intenso y la traición es imperdonable, también hay un rayo de esperanza. La historia de Afra es también una historia de resiliencia, de superación, de empoderamiento femenino. A pesar del dolor y la devastación, Afra encuentra la fuerza para levantarse y seguir adelante. Después de tocar fondo, Afra empieza a reconstruir su vida. Se rodea de personas que la quieren y la apoyan, busca ayuda profesional para procesar su dolor, aprende a amarse y a valorarse a sí misma. Se da cuenta de que su valía no depende de la aprobación de un hombre, de que su felicidad no depende de tener una pareja. Afra no se deja hundir por el dolor, lo utiliza como combustible para impulsar su transformación. Busca el apoyo de sus amigos y familiares, quienes la rodean de amor y comprensión. Se une a un grupo de apoyo para víctimas de abuso emocional, donde conoce a otras mujeres que han pasado por experiencias similares. Busca la ayuda de un terapeuta, quien la guía a través del proceso de sanación y la ayuda a comprender las dinámicas de la relación tóxica. Afra se da cuenta de que su valía no depende de la aprobación de un hombre, de que su felicidad no depende de tener una pareja. Aprende a amarse y a valorarse a sí misma, a reconocer sus fortalezas y a perdonarse sus errores. Afra se convierte en una mujer más fuerte, más sabia, más independiente. Aprende a poner límites, a proteger su corazón, a no permitir que nadie la manipule o la lastime de nuevo. Se convierte en un ejemplo para otras mujeres que han pasado por situaciones similares, demostrando que es posible superar el dolor, reconstruir sus vidas y encontrar la felicidad. Afra resurge de las cenizas como un fénix, más fuerte y más sabia que antes. Aprende a poner límites claros y a proteger su corazón de posibles amenazas. Se vuelve más selectiva con las personas que entran en su vida, eligiendo rodearse de individuos que la aman, la respetan y la apoyan incondicionalmente. Afra se convierte en una defensora de los derechos de las mujeres y se dedica a ayudar a otras víctimas de abuso emocional. Comparte su historia con valentía y sinceridad, inspirando a otras mujeres a romper el silencio, a buscar ayuda y a reconstruir sus vidas. Afra se convierte en un ejemplo de resiliencia y empoderamiento femenino, demostrando que es posible superar el dolor, reconstruir sus vidas y encontrar la felicidad. En cuanto a Mert, su historia es un reflejo de su propia inseguridad y falta de empatía. Si bien sus acciones son imperdonables, también es importante entender las razones detrás de su comportamiento. Probablemente Mert es una persona que ha sido herida en el pasado y que utiliza la manipulación y el control como mecanismos de defensa para protegerse de ser lastimado de nuevo. Mert es un producto de su propio dolor, un individuo que ha sido marcado por experiencias traumáticas en su pasado. Probablemente creció en un entorno donde el amor era condicional, donde la validación se ganaba a través del control y la manipulación. Es posible que haya sido víctima de abuso emocional en su infancia, lo que lo llevó a desarrollar patrones de comportamiento tóxicos como mecanismos de defensa para protegerse de ser lastimado de nuevo. Su incapacidad para conectar realmente con los demás se deriva de su miedo a la vulnerabilidad, su temor a ser rechazado o abandonado si muestra su verdadero ser. Sin embargo, esto no justifica sus acciones. Mert necesita reconocer su propio dolor, buscar ayuda profesional y aprender a relacionarse con los demás de una manera sana y respetuosa. Necesita asumir la responsabilidad de sus actos y reparar el daño que ha causado. A pesar de comprender las razones detrás de su comportamiento, es importante recordar que Mert es responsable de sus acciones.
Necesita reconocer el daño que ha causado a Afra y a otras personas en su vida. Debe buscar ayuda profesional para abordar sus propios problemas emocionales y aprender a relacionarse con los demás de una manera sana y respetuosa. Necesita asumir la responsabilidad de sus actos y hacer todo lo posible para reparar el daño que ha causado, aunque esto signifique pedir perdón y cambiar su comportamiento. En resumen, la historia de Afra y Mert es una historia compleja y dolorosa, pero también una historia de esperanza y de aprendizaje. Nos muestra la importancia de la vulnerabilidad, la confianza, el amor propio y la resiliencia. Nos recuerda que es importante protegernos de las personas tóxicas, pero también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y a buscar relaciones sanas y respetuosas. La historia de Afra y Mert es un espejo que nos refleja nuestras propias vulnerabilidades, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Nos recuerda la importancia de la vulnerabilidad, la capacidad de abrirnos a los demás y demostrar nuestro verdadero ser. Nos enseña el valor de la confianza, la creencia en la bondad de los demás y la esperanza de que el amor puede vencer cualquier obstáculo. Nos muestra la importancia del amor propio, la capacidad de valorarnos y aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. Y nos inspira a cultivar la resiliencia, la capacidad de superar la adversidad y de reconstruir nuestras vidas después de una experiencia traumática. La historia de Afra y Mert nos recuerda que no estamos solos en nuestro dolor, que hay esperanza después de la oscuridad y que podemos encontrar la felicidad incluso después de haber sido heridos profundamente. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y emocional de la historia de Afra y Mert. Sé que es un tema difícil, pero creo que es importante hablar de estas cosas, de las relaciones tóxicas, del dolor, de la superación. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a escucharme y a compartir sus opiniones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Se identifican con Afra? ¿Qué consejo le darían? ¿Creen que Mert merece una segunda oportunidad? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudan muchísimo a seguir creciendo y creando contenido que espero que les guste. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.